Brooklyn non è come Cardinale. Ha due espressioni, con capello e senza capello. Allora, ma cosa sono le Hadas Bratzen Beauties? When I first came to town, they called me the Robin Joe. Una banda de forajidos, un prostíbulo perdido y unas mujeres en busca de venganza son los ingredientes principales de The Good Time Girls. El corto supuso el debut y una atípica transición a la dirección de la diseñadora de vestuario Courtney Hoffman, conocida por sus trabajos en Capitán Fantastic, Baby Driver o Los Odiosos 8. La trama es muy clásica del género western, va donde uno espera. Pero aquí lo importante es el punto de vista, al tener a un grupo de mujeres al frente de un género históricamente casi exclusivo de protagonistas masculinos. Como en otras ocasiones, el western y sus personajes son abordados por los norteamericanos como si de sus mitos griegos se tratara. En The Good Time Girls, las chicas del burdel simbolizan las sirenas del poema de la Odisea de Homero, pero esta vez, a diferencia de aquel, los cánticos y los encantos de las bellezas de hada hechizarán a los villanos forajidos dándole la vuelta al poema de Odiseo. Con una narración muy subversiva, no rehúye ni la violencia ni el humor negro y va cocinando poco a poco el leitmotiv, que no es otro que la venganza clásica del western. El burdel de las bellezas descaradas de hada es polvoriento y el vestuario y aspecto desafiante de ellas te hacen ver que son prostitutas en medio de la nada. Así que no esperes las típicas meretrices arquetipo de horquilla en pelo, vestidos de colores, sonrientes y serviciales, como en las historias de western clásico. John, ain't it? John. Yes, ma'am. Como ya os contábamos, la directora Courtney Hoffman no rehúye la violencia ni la brutalidad, deudora de los euro-western o del cine de Sam Peckinpah, que también abrazara a su mentor Quentin Tarantino, que por cierto aquí ejerce de productor ejecutivo. Las referencias al spaghetti western son evidentes, pero sin duda la determinación y el origen de Clementine, el personaje interpretado por Laura Dern, nos retrotrae a la portentosa Claudia Cardinale en Hasta que llegó su hora, o C'era una volta in West, de nuestro venerado Sergio Leone, personaje que ya rompiera moldes allá por los primeros 70 dentro del género. Grazie infinite, John. A sus pies, maestro. Pero sin duda, otro referente muy especial para su directora es la oscarizada directora italiana Lina Wertmüller, que ya firmara en el 68 otro spaghetti western protagonizado por Elsa Martinelli, You've only won the first hand, you animal. titulado La historia de Perry Bell. Todo un hito al ser el primer western dirigido por una mujer, al menos que sepamos, y eso sí, bajo un seudónimo masculino. Don't try anything, or I'll pull the trigger. Volviendo al corto, quizás echamos en falta algún recurso de flashback que nos ayude a empatizar más con el personaje de Laura Dern y el detonante catalizador de su pasado, así como haber visto parte del reclutamiento de todas sus compinches. En fin, suponemos que esto nos lo reserva para su paso al largo, que a día de hoy aún está en fase de financiación y desarrollo. El corto fue rodado en glorioso anamórfico de 35 milímetros y lo pudimos disfrutar por primera vez en Europa en pantalla grande en nuestro Donosky. La fotografía en interiores nos recuerda a la de Bill Sigmund en McCabe and Mrs. Miller, o Los Vividores, como se tituló aquí, película a la que incluso se asemeja a la tipografía de The Good Time Girls. El corto fue rodado en el rancho Big Sky Movie, donde ya se filmaron Django desencadenado y La Casa de la Pradera, por ejemplo. Katie Krull, la canción que escuchamos al principio y al final del corto, es una canción tradicional del folclore norteamericano, que aquí la interpreta al banjo la canadiense Lisa LeBlanc, a la que Hoffman descubrió navegando por YouTube y a la que invitó a formar parte del elenco de sus Good Time Girls. Un atractivo elenco de actrices conocidas encabezado por Laura Dern, Alia Shawkat, Annalise Basso, Dana Gurrier o Qorianka Kilcher, que además hicieron tándem con un talentoso equipo de mujeres en la parte técnica, con las que Hoffman había coincidido en numerosos rodajes, formando un equipo de lo más Girl Power. Hoffman tuvo la oportunidad de formar parte del taller de dirección para mujeres del Conservatorio AFI, programa que desde 1974 busca incrementar el número de mujeres que den el salto a la dirección y que dio como resultado el corto de esta reseña. Curiosamente, Hoffman apareció en 2 cameos, recientemente como su epitafio de diseñadora de vestuario en Érase una vez en Hollywood, y de niña llegó a ponérselo difícil a Depardieu en Mi padre, mi héroe. En definitiva,
Esperemos que el ejemplo de Hoffman allane el camino y en el proceso inspire a más mujeres a dar el paso hacia el western o hacia otros géneros raramente abordados por mujeres. Y vediamo a Donoschino. Once you get a man in bed, he's got nowhere to hide.